En este video les vamos a hablar un poco sobre la historia del aprendizaje. Historia del aprendizaje. Iniciamos con los antecedentes históricos, por tanto el primer antecedente que vamos a referenciar es a René Descartes. Nació en 1596 y murió en 1650 en Estocolmo. Fue un filósofo matemático muy importante que se encontraba en una época de edad moderna, en la cual todavía habían restos de la Edad Media. Empiezan a cuestionarse muchos de la teología de Galileo Galilei por decir cosas sobre la naturaleza. Es ahí donde va a ser censurado. Y René comienza a hacer observaciones de cómo todos estos científicos son censurados y empieza a hacer estudios con la naturaleza humana. Y él va a intentar mediar entre las ideas teológicas y las ideas de la ciencia. Para él no ser censurado, establece el dualismo cartesiano. En el dualismo cartesiano hace la división entre mente y cuerpo en términos de conducta voluntaria e involuntaria. La causa de la conducta voluntaria es la mente y la causa de la conducta involuntaria es el ambiente. La disciplina que estudiaba la conducta voluntaria era la filosofía y para la conducta involuntaria era la fisiología. Las diferencias entre los innatistas y los empiristas era que los innatistas decían que las ideas venían con nosotros, mientras que por el lado de los empiristas las ideas se aprenden, es decir, provienen de la experiencia. Una semejanza que encontramos en ellos es que los dos utilizaban el mismo método para conocer los contenidos de la mente, es decir, la introspección. Los dos creían en la mente. El condicionamiento clásico nace como un intento de explicar el comportamiento complejo voluntario a partir del método científico. El condicionamiento clásico, desarrollado por el científico ruso Iván Pavlov, el condicionamiento clásico es el primer tipo de aprendizaje en el que un organismo responde a un estímulo ambiental. Pavlov estableció las leyes del condicionamiento clásico cuando estudió a los perros privados de alimento y su respuesta fue la salivación. Una de las variables que afectan el condicionamiento clásico es el retroactivo, el de huella, el de demora corta, el de demora larga y el simultáneo. El menos efectivo es el retroactivo. No es tan bueno en los primeros ensayos porque el individuo comienza a tener una inhibición. Iván Pavlov combinó sus prestigiosos estudios en el campo de la fisiología para probar dicha teoría en el comportamiento de perros. Es decir, vamos a ilustrar la teoría de Iván Pavlov, vamos a ver la dinámica de su experimento. Si a un perro le enseñamos comida, que en este caso es el estímulo, la respuesta sería salivar. Pero si en cambio hacemos solo sonar una campana, siendo este el estímulo artificial, no tendría ningún efecto sobre el mismo. Bueno, por su parte, los asociacionistas británicos se mostraron en acuerdo con los postulados de Descartes sobre que el conocimiento se encuentra en la mente y, por tanto, el método que se debe utilizar es la introspección. Sin embargo, no están de acuerdo que todos los conocimientos son innatos, sino que todos los conocimientos se deben dar a partir de los sentidos, es decir, de la experiencia. Por lo mismo, tienen una línea filosófica empirista. Por lo mismo, con base en esto, los empiristas se enfrentan a un dilema y es cómo se dan las sensaciones complejas o las ideas complejas. John Locke lo explica a que se debe a una asociación o combinación de sensaciones simples para darnos unas sensaciones más complejas. Esta explicación la basa en las leyes de asociación de Aristóteles, la contigüidad, el contraste y la semejanza. A partir de esto se estudia las sensaciones de maneras diferentes, en líneas de investigación diferentes. Unos las estudian desde la intensidad del estímulo, otros desde la cualidad de las sensaciones y la combinación de ellas, como lo hizo Ebbinghaus, quien estudió la memoria a partir de su investigación con sílabas sin sentido, y que el aprendizaje se debía por la contigüidad entre las sílabas, entre el tiempo y el espacio. Ahora bien, en este orden de ideas, es importante destacar que tanto los reflexólogos como los asociacionistas son estructuralistas y que por lo que las conductas complejas se dan por elementos simples que se asocian. Ahora vamos a partir de una visión más molar que se entiende como el estudio de grandes unidades de conducta y no componentes aislados de unos de otros. Es decir, su propósito no
Con base en lo anterior, ahora vamos a hablar o explicar la discusión entre la visión molar y la molecular. Ambos creían, primeramente, que las conductas se daban de forma continua y les interesaban varias conductas, y no solo una, a diferencia del condicionamiento clásico. Para la visión molecular, la conducta se debe capturar e interpretar los datos como eventos momentáneos, son medidas concretas. Se estudian los factores de la contingencia, ya que pues esto puede incrementar o debilitar la fuerza de la conducta y se estudia con base a la tasa de respuesta. Esta visión molecular busca la consecuencia inmediata. Los factores modulares de la respuesta se encuentran inmediatamente posterior a la respuesta. Esto quiere decir que debe haber una contigüidad. Y la unidad básica de las respuestas es una cadena entre ellas, que no estaban para otra respuesta, pues debe existir un reforzador antes. Además, hay una relación funcional y probabilística. Para la visión molar no es tan importante la contigüidad a diferencia del molecular. Aceptan de que puede haber un reforzador inmediato, pero no es necesario, sino puede ser prolongado. No inventa estados mentales para explicar que no haya un reforzador inmediato, como lo intenta hacer Skinner cuando dice que hay cuando habla del autorreforzamiento. Para los molares, el valor de una conducta se determina no por la tasa de respuesta, sino por el tiempo invertido. Una diferencia entre molecular y molar es que el molecular busca la triple contingencia, mientras que el molar busca una correlación en las actividades que emite el sujeto. Además, y por último, otra de las diferencias es la medida con la que en la conducta, mientras los molecularistas utilizan la tasa de respuesta, los molares utilizan el tiempo invertido, es decir, la duración.